Bienvenidos a la tercera conferencia en materia de impuestos provinciales y tasas municipales. Agradecido a las autoridades de mi consejo que nos permiten llegar y claro está al departamento técnico del consejo que logran que lleguemos de la mejor manera posible a ustedes. Los temas elegidos son siempre temas de interés que surgen de los avatares a diario que tenemos con los fiscos locales. Oportunamente, en marzo abordamos bajo el título del convenio multilateral los regímenes de retención y percepción, un combo explosivo, la figura del contribuyente obligado a actuar como agente de retención y percepción por las 24 jurisdicciones del país, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del marco de esta suerte de obligación y las sanciones explícitas e implícitas que establecen los códigos fiscales y los agentes que gobiernan el control de los sujetos obligados. Bien, me refiero a las administraciones, a las rentas de cada una de las jurisdicciones. Evaluamos las sanciones previstas por los códigos fiscales y las acciones de estas administraciones y en el marco de, tomando como ejemplo lo que sucedió y sucede con la provincia de Misiones, abordamos esta suerte de sanciones que dicha provincia aplicó y aplica en materia de recaudaciones bancarias para castigar, por así decirlo, con obligaciones, con sanciones impropias a los contribuyentes que no cumplen con la obligación tributaria. O sea, lo vimos dentro del marco del sujeto obligado por el Código Fiscal a ser agente de retención y o de percepción. Luego, en agosto, el 30 de agosto, en la segunda conferencia con relación a la materia, lo vimos a la situación frente a los 24 fiscos de los contribuyentes del convenio multilateral que indefectiblemente son pasibles de sistemas masivos de retención y de percepción, y es por ello que nos animamos a titular dicha conferencia Acciones frente al acecho de los regímenes de retención y de percepción para los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos. Como aquella vez definimos, ya no son pasibles solamente los contribuyentes, sino que también son retenciones y percepciones que se soportan en determinadas jurisdicciones a pesar de no estar dado de alta. Bien, ahí lo analizamos bajo el marco legislativo del convenio multilateral y las pautas previstas por la Comisión Arbitral, como así también dentro del marco legal del Consenso Fiscal 2017, y evaluamos también las acciones de los contribuyentes frente a los saldos a favor, analizando el sistema de atenuación, de reducción, y claro está la demanda de repetición, las acciones que tienen que hacer los contribuyentes indefectiblemente frente a los saldos a favor. Estas dos conferencias están a disposición de los matriculados del Consejo, en la web del Consejo, donde perfectamente la pueden visualizar. Digo esto porque todo está relacionado, bien, avanzamos durante el año en temas conflictivos, una cosa lleva a la otra y es bueno el análisis para luego entender lo que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy y en aquella última conferencia en agosto dimos el pie inicial o dimos la antesala o dimos el anticipo del tema presencia digital, bien de la mano de la resolución de la Comisión Arbitral 5 del 2021 de este año, donde parecería ser que las potestades tributarias van a cambiar a partir del año que viene. Y es por ello que en la última edición de esta suerte de conferencia nos anticipamos a que íbamos a tratar de manera acabada esta resolución y todo lo que de alguna manera implica, los cambios que implican a partir del año que viene. En el medio, entre una conferencia y otra, para ser más preciso, el 2 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Alto Tribunal, nos sorprendió, y esto es, si bien era una sentencia que estábamos esperando en los autos ESO contra la Municipalidad de Quilmes, nos sorprendió en la sentencia resolviendo esta cuestión, tratando la cuestión de fondo, por así decirlo, en los autos, como dije, ESO contra la Municipalidad de Quilmes, donde se abordaron cuestiones fundamentales en lo que es la materia tasa de seguridad e higiene, cuestiones que tienen que ver con
la necesidad o no de la efectiva prestación de servicio de parte de una municipalidad para que efectivamente ésta tenga derecho al cobro de la tasa de seguridad y de higiene, la proporcionalidad entre el costo del servicio dado a un contribuyente y el pago, bien, la retribución, el pago del tributo que tiene que hacer el contribuyente en contraprestación a esa prestación de servicio. Y la otra cuestión que también no es menor y es fundamental, mejor dicho, la constitucionalidad o no del último párrafo del artículo 35 del convenio multilateral, donde parecería ser que se habilita a las municipalidades a cobrar una tasa, no solamente en base a los ingresos obtenidos dentro del ejido municipal, dentro del territorio municipal, sino a cobrar una tasa cuyo límite de ingresos considerado como bases imponible no es los ingresos locales en la jurisdicción, o sea, en el territorio obtenido en el territorio municipal, sino también se extendería a los ingresos obtenidos fuera del ejido municipal. Son cuestiones que se han discutido muchísimo, sobre todo en los tribunales locales, claro está, y revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que ha resuelto, bien, la Corte se ha dedicado a resolver esta sentencia y en pos de dar un criterio que a más de uno nos sorprendió, por así decirlo, pero que debemos considerar, que debemos conocer, ¿bien? Entonces, en esa suerte de novedad, por así decirlo, nos atrevimos a sumar a esta conferencia el análisis de dicha sentencia. Bien, no todos ustedes son especialistas en la materia y siguen la cuestión tributaria como lo hace uno en materia a través de la legislación y a través de la jurisprudencia, claro está. Y bien, me parece oportuno que desde las ciencias económicas analicemos, conozcamos esta jurisprudencia, ¿a los efectos de qué? Bien, porque uno siempre dice, ¿para qué esto? En realidad, tras una resolución, tras una jurisprudencia, y en este caso determinante, ¿no? Todos sabemos que la sentencia de la Corte Suprema no se apela, te guste o no, la debemos conocer para entenderla y advertir sobre lo que viene, bien, porque luego somos los contadores el que tenemos que responder a un contribuyente, a una empresa, frente a la presión tributaria, bien, y para ello debo estar conociendo cuestiones determinantes o fundamentales como es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para adelantarnos y presumir qué es lo que va a pasar, bien, de ahora en más con los fiscos locales, con las municipalidades, cuáles van a ser las acciones, y cuando advertimos alguna acción en particular, entender por qué esto sucede, bien. Insisto, como profesionales debemos estar atentos a este tipo de novedades, conocerlas sobre todo, para luego ver o entender qué es lo que va a suceder para adelantarnos a este cuestionamiento que indefectiblemente vamos a recibir de la mano de la presión tributaria de nuestros clientes, las empresas y los contribuyentes y demás. Para el análisis del fallo ESO contra la Municipalidad de Quilmes, invitamos y accedió con muchísimo gusto al doctor abogado tributarista José María Eferco, bien, quien ha conocido la causa desde adentro y en función a ello y por el reconocimiento como tributarista especializado, lo hemos invitado a través del Consejo y accedió, como dije, muy amablemente para poder instruirnos, comentarnos sobre esta sentencia, insisto, para aquel que no la conozca o aquel que la leyó en soledad o aquel que de alguna manera trató de buscar alguna información adicional. Bien, acá a través del Consejo, del espacio que nos permite el Consejo a los contadores y amigos, ponemos a disposición el análisis de esta trascendente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a realizar por el contador, abogado tributarista y amigo José María Eferco. Bueno, ante todo
quiero agradecer con mucho cariño, con mucho afecto y con mucho respeto a mi colega y amigo, el doctor José Alanís, por esta invitación tan importante que me ha cursado, y bueno, agradeciéndole a él, también le agradezco a todo el Consejo Profesional en Ciencias Económicas, a sus autoridades, que siempre son tan cordiales conmigo y me invitan a participar con mis ideas, a brindar las cosas que opino desde el punto de vista jurídico, los temas tributarios que nos competen en forma interdisciplinaria. Entonces, bueno, no tiene precio para mí poder participar en el Consejo y, repito, difundir libre y críticamente lo que pienso. La convocatoria tiene como argumento referirnos a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictada, bueno, hace unos días, el 2 de septiembre de 2021, en los autos ESO Petrolera y otro contra Municipalidad de Quilmes, sobre acción contencioso-administrativa, mediante la cual se confirmaran las facultades de ese municipio para recaudar su tasa de inspección de seguridad e higiene, bueno, tomando como base ingresos brutos generados fuera del dominio territorial de Quilmes. Esto es lo relevante. O sea, la autorización para que este municipio pueda percibir la tasa de referencia, aunque así todo compute como base, repito, ingresos brutos generados fuera de su territorio. La inspección rectificó en más, ¿no?, las declaraciones juradas de la empresa al cuantificar la base imponible, teniendo en cuenta, como dije, no solamente los ingresos devengados en su jurisdicción, sino también absorbiendo los provenientes de otras jurisdicciones municipales de la provincia de Buenos Aires, en los que la empresa tenía actividades, pero no contaba con establecimiento habilitado. De modo tal que la inspección prorrateó los ingresos y los gastos atribuibles a la provincia de Buenos Aires originados en municipios sin local habilitado entre los municipios con local habilitado. Y mientras tanto, la empresa tomó en cuenta los ingresos brutos atribuibles a la Municipalidad de Quilmes en función de las reglas del convenio multilateral, distribuyendo así sus ingresos totales entre todas las jurisdicciones en las que desarrolla actividades, digamos, en función de los ingresos y gastos atribuibles a cada una de ellas, en razón de las dos bocas de expendio, de las dos estaciones de servicio, de las que es titular en la jurisdicción quilmeña. Y también la empresa computó ingresos devengados por las ventas realizadas a terceros, operadores de estaciones de servicio de su marca, que a su vez explotan otras 10 estaciones de servicio ubicadas en Quilmes, pero en cambio habilitadas a nombre de terceros operadores, quienes a su vez y por su parte también pagaban las tasas sobre los ingresos derivados de las actividades que desarrollaban en esas estaciones de servicio tercerizadas. Hasta acá, más o menos, digamos, el esquema técnico, tributario, del planteo de fondo, ¿no? El planteo técnico de fondo. Ahora bien, una primera reflexión. El caso es, digamos, externamente muy típico en la materia. No tiene nada fuera de lo común hasta que llegase a conocimiento de la Corte. Las circunstancias del caso no tenían ninguna característica diferente de tantísimos otros que en su mayoría nunca llegarían
a esa instancia. Veamos, contribuyente plurijurisdiccional, inspección municipal sobre 2 centros de ventas en cuanto a la exactitud de la liquidación y pago de la tasa, aplicación del artículo 35 del convenio multilateral como argumento para medir la base imponible y cargársele ingresos a la empresa de variada procedencia y jurisdicción y, en definitiva, ajuste final de la materia imponible a favor del municipio y consecuentes diferencias exigibles a su favor en materia de tasa de inspección de seguridad y higiene. Como suele ocurrir, las defensas de la empresa fueron sistemáticamente rechazadas por parte de la administración y en sede judicial, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cumplimiento de la pretensión fiscal mediante principio de solve et repet, dictó sentencia en el año 2016 confirmando la determinación practicada. Por su parte, la defensa de la empresa podríamos esquematizarla, ¿no?, de acuerdo a los siguientes puntos. O sea, el ajuste de inspección, como ya indicáramos, era incorrecto en la medida en que la Municipalidad de Quilmes cargó, sumó o añadió a la base imponible ingresos extraterritoriales provenientes de actividades desarrolladas fuera del municipio, incluso, como vimos, desde puntos de venta sin establecimiento habilitado. Segundo, también se cuestionó que la municipalidad no habría prestado efectivamente los servicios de inspección de seguridad e higiene que eran, en definitiva, el objeto de la tasa. Y finalmente, la empresa se agravió por la irrazonabilidad de la tasa ante la falta de proporción entre su valor y el costo del servicio municipal que la misma tiende a retribuir. Como vemos, ¿no?, insisto, nada absolutamente novedoso en esta materia. Algunos datos periféricos o de color del asunto. Un primer detalle es que la sentencia no indica en su texto los argumentos planteados por el municipio al contestar el recurso extraordinario. Es decir, que de la lectura de la sentencia no surge la posición del municipio demandado. Y para los abogados esto no es un dato menor, porque es como que no se puede constatar la traba efectiva del litigio, ni tampoco la congruencia o la relación ideal entre los argumentos de una y otra parte del juicio, como tampoco la relación de estos argumentos con lo resuelto en la sentencia. Es más, de los términos del fallo, hasta pareciera que la contraparte de la empresa fuese la mismísima Suprema Corte de Justicia de la provincia con sus argumentos desestimatorios de la demanda, en lugar del municipio. Y un segundo detalle a considerar es que la sentencia de la Corte nunca menciona los periodos implicados en los reclamos del municipio. Y por eso aquí y ahora aclaro que hoy, en 2021, estamos analizando un fallo que remite a periodos fiscales de 1996 al año 2002. Y este dato es útil para considerar que el juzgamiento final del asunto llegó a la Corte prácticamente 25 años después del periodo fiscal más antiguo, o sea, 1996, y 19 años más tarde del más reciente, que era 2002.
Es más, el caso se judicializó en el año 2003, hace 18 años, y la sentencia del Tribunal Provincial data de 2016, o sea, 13 años más tarde. A lo que debemos sumar que la Corte Suprema hiciera lo propio recién a 5 años vista de la sentencia definitiva de la Corte Provincial. Total que entre las dos etapas judiciales por las que pasó el proceso local y federal, sin contar el trámite administrativo en el ámbito municipal, la causa estuvo nada menos, repito, que 18 años en trámite hasta el año 2021. Es decir, que a hoy, a 2021, casi que podemos decir que estamos en otro mundo. Seguro que en otra Argentina, seguro que en otro poder judicial, y hasta podrías decirle que la empresa es otra empresa. Estos datos, a su vez, son muestras generales y muy elocuentes de la calma, digo yo, con que el sistema se ocupara de, digamos, esclarecer los derechos y las obligaciones debatidos en el caso. Claro, que por un lado no había ningún inconveniente desde el punto de vista recaudatorio, ya que como indicamos, a instancias del requisito del pago previo, en el año 2003, hace 18 años atrás, el municipio logró cobrar su pretensión fiscal en forma completa, con lo cual, al fin y al cabo, estaba absolutamente desinteresado de la cuestión. Esto es un dato de la realidad, comprobado en función de los parámetros que les estoy comentando. Pero por otro lado, se trata de demoras objetivas de tramitación muy difíciles de aceptar, pero que a la vez sirven para mostrar la indiferencia, repito, del sistema administrativo y judicial argentino, que paradójica y contradictoriamente, y muchos años más tarde, se vino a contraponer con la potencia, con la fuerza, con el vigor y la eficacia evidenciada en el último tramo del trámite, tanto por la propia Corte Suprema como por el conjunto de los intendentes bonaerenses plantados en sus estrados, digo, tras como asumir que la unión hace la fuerza, y bajo esta premisa apoyaron y jugaron los intendentes, obviamente a favor de Quilmes, en oportunidad de la audiencia pública llevada a cabo en el caso en el año 2019, y aprovechando la oportunidad para visibilizar ante la opinión pública que perder el juicio implicaría tanto como la debacle de las finanzas públicas municipales. Y digo que por el bien de todos los bonaerenses, me incluyo, por fortuna esto finalmente no aconteció, porque la que perdió el juicio fue la empresa. Entonces las finanzas públicas quedaron bien a salvo en este caso. En tercer lugar, y como es de rigor, el asunto pasó por el tamiz, por el filtro previo a la sentencia de la Procuración General de la Nación, que dictaminara con fecha 27 de junio de 2018, postulando rotundamente que la Corte hiciese lugar al recurso extraordinario
y dejase sin efecto la sentencia provincial recurrida. Y ese dictamen argumenta que la cuestión debatida resultaba sustancialmente análoga a la resuelta en el año 2006 en los autos YPF Sociedad Anónima contra Municipalidad de Concepción del Uruguay sobre acción meramente declarativa, ¿no?, que atendiera a las funciones de medición y de distribución de la base imponible del régimen del convenio multilateral, pero en cuya virtud, dijo la Procuración, cada municipio queda acotado a gravar únicamente la porción de ingresos que corresponde a la actividad desarrollada dentro de sus límites, evitando así tanto los desbordes territoriales en el ejercicio de sus facultades tributarias, cuanto posibles conflictos de doble o múltiple imposición, leo textualmente, sin que se prevea acrecentamiento de la porción gravable, sea como consecuencia de la falta de prueba de pago del tributo en otro u otros municipios, o de ausencia de local o establecimiento en ellos. Así como que no cabría admitir que aquellos municipios que contasen con local se fuesen a apropiar de ingresos originados en actividades desarrolladas fuera de sus límites, ¿no? Bueno, después la Procuración formula algunas consideraciones sobre el artículo 35 del convenio multilateral y concluye, ¿no?, que es de toda lógica, leo, que el conjunto de municipios podrá gravar el 100% del monto imponible atribuido al fisco provincial, pero que a los efectos de definir la materia imponible atribuible a Quilmes, bueno, no procedería computar los ingresos provenientes de actividades desplegadas en otros municipios, ¿no? Digamos, color de un inaceptable desborde de los límites territoriales del poder de imposición municipal. Finalmente, la Procuración trata el tema de la relación entre el monto de la tasa y el costo del servicio, y ahí el Ministerio Público se alinea con la doctrina jurisprudencial de la Corte, precisamente, que niega la necesidad de una equivalencia estricta entre un factor y el otro, y que admite que para la fijación de la cuantía de la tasa, bueno, no solo se tome en cuenta el costo efectivo de los servicios públicos, sino también a su vez y en la medida de lo posible, la capacidad contributiva de los contribuyentes obligados, y la Procuración también, como era de rigor, formula consideraciones sobre la carga de la prueba del costo de los servicios, ¿no? Afirmando que la propia municipalidad de Quilmes en el juicio, y esto no lo dice la Corte, ¿no? Decía que el propio municipio contestó en el juicio que no podía determinar el costo porque no contaba con el detalle de los insumos ni el personal involucrado en el servicio, dice, lo cual impidiera explicitar la perceptiva correlación entre la recaudación total por la tasa y el coste global del servicio a prestar. Como ya anticipé, meses más tarde, los intendentes bonaerenses se abroquelaron y se presentaron espontáneamente en la causa, requiriendo participación a título de amigos del tribunal, que es una figura formal, regulada por la propia Corte, una acordada,
al invocar la representación de la ciudadanía de la provincia y de sus gobiernos locales y realizar en su presentación consideraciones generales, más bien referidas a las potestades y a las funciones de los municipios, a la necesidad de recursos para financiarlas y a la jurisprudencia favorable a los intereses que ellos indicaban representar. Es decir, nada que tuviese que ver estrictamente con los detalles y las cuestiones técnicas que en realidad se venían debatiendo en el caso. En definitiva, y años después de esa audiencia pública, la Corte Suprema dictó la sentencia que nos convoca, desestimando por mayoría la defensa de la empresa. Les informo que se excusó el doctor Rosenkrantz. Votaron juntos los doctores Maqueda y Rosati, y tanto la doctora Hayton de Nolasco como el doctor Lorenzetti se expidieron, digamos, en línea con la solución mayoritaria, es decir, rechazando la defensa, pero por sus propios argumentos. Yo voy a hacer la reseña rápida de, digamos, de los argumentos en los que la mayoría coincidieron. Hay algunos matices, sobre todo en los pronunciamientos sobre todo en el pronunciamiento del doctor Lorenzetti, pero por razones de espacio, de tiempo y de interés de las ciencias económicas, esto, bueno, lo dejaremos para otro momento o para escribirlo acaso. Ahora bien, como ocurre frecuentemente, ¿no? Y esto lo conocemos bien los abogados, la clave fundamental de la sentencia fue la técnica, digamos, formal del recurso extraordinario, que como es de práctica, resultó la llave procesal que abriera y cerrada las puertas del tratamiento del recurso. Y acá es interesante observar cómo la Corte Suprema fue maniobrando sobre los requisitos de admisión del recurso, y a partir de este trabajo, bueno, surgieron agravios de la defensa muertos de muerte natural de entrada, y otros agravios vivos, digamos, subsistentes, pero que luego fueron borrados de un plumazo. A ver. Primero, según el considerando 10º, último párrafo, la Corte destaca en 3 incisos su doctrina esencial sobre las características de las tasas retributivas, mencionando ante todo la definición clara y precisa, o sea, la necesidad de una definición clara y precisa del hecho imponible. Y está claro que el litigio pasaba por este ítem, y más precisamente, como ya dije, por resolver los alcances territoriales del hecho imponible, que equivale tanto como a delimitar la potestad fiscal municipal. O sea, hablar del hecho imponible es hablar de algo superior, que tiene que ver con el ejercicio y en especial los límites de la potestad tributaria municipal. Sin embargo, este argumento pasó de largo como si no existiese. La Corte, sin importar entonces, ¿no? El origen de los ingresos computados por la inspección, y muchísimo menos el asiento territorial esencial de prestación y recepción del servicio, que es Quilmes, desciende un peldaño en el orden de las jerarquías jurídicas a considerar, y razonó de la siguiente manera: para eliminar de la escena el caso federal, nada mejor que apuntarle al régimen del convenio multilateral. Pero ojo,
solo en el aspecto ordenador de la distribución de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, fíjense ustedes, la sentencia trae a consideración el convenio multilateral y la Corte lo aprovecha, pero como si se tratase, repito, de una herramienta para distribuir una cuenta aritmética. Destaca, sí, la naturaleza de derecho intrafederal local del convenio multilateral, pero lo utiliza para declararlo inviable para disponer la cuestión federal. Al ser derecho local para la Corte, esto de por sí es suficiente para anular la posibilidad de que exista cuestión federal habilitante de la competencia material de la Corte. Con lo cual, el agravio de la extraterritorialidad de los alcances de la potestad municipal quedó tapado o a la sombra de un argumento de atribución de base imponible. Por lo que de aquí en adelante la conclusión fundamental es que el debate quedó definitivamente encapsulado al arbitrio de la justicia puramente local. Y aquí aprovecho para colocar una nota al pie y repetir cuantas veces fueren necesarias que el convenio multilateral es muchísimo más que una cuenta o un coeficiente de cálculo, y más aún que un mecanismo de distribución de base imponible. Esto lo sostengo, lo he escrito y lo enfatizo en este momento. E insisto que muy a pesar de los precedentes de la Corte, de los casos papel misionero, en el caso, digamos, del régimen de coparticipación federal, y en el caso de maxiconsumo y sucedáneos, en el caso del convenio multilateral, este es un instrumento federal hecho y derecho propio del federalismo pactista y de concertación interjurisdiccional que involucra nada menos que la coordinación de atribuciones fiscales a nivel país. Y por eso para mí es mucho más que local y es habilitante de la jurisdicción federal de la que la Corte Suprema nos privara. Aquella defensa que la Corte eliminara de toda consideración era para mí la más importante. Reitero, porque la tributación que desborda los límites territoriales es inconstitucional. Y por eso el punto merecía todas las expectativas, todas las expectativas profesionales y empresariales, desde el punto de vista de sus consecuencias. Y por eso era el punto que reclamaba tratamiento, porque importaba definir nada menos que los alcances de la potestad fiscal de los municipios. Y mucho más cuando venía apuntalado por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, en el caso que cité antes y que citó la Procuración, que es el caso YPF contra Municipalidad de Concepción del Uruguay, no repito, cuyas conclusiones se sumara el intachable dictamen previo de la Procuración General y que la Corte desechara, ¿no? Quiero decir también que en el caso se opuso a la inconstitucionalidad lisa y llana del artículo 35 del convenio, ¿no? Que fue otra jugada más fuerte de la defensa, pero la Corte aplicó la remanida y formal teoría, digamos, de la extrema razón del orden jurídico que significa
bueno, tachar de inconstitucional una norma jurídica, y bueno, así a otra cosa con el planteo, según surge el considerando 14. En cuanto a los temas restantes, o sea, despejado de la escena todo lo que tiene que ver con la interpretación del artículo 35 del convenio multilateral y todas sus falencias y toda su problemática y todas sus consecuencias nefastas que todos conocemos y que venimos arrastrando desde hace añares, la Corte justifica su intervención, y digo yo al modo de una suerte de premio consuelo, abre el recurso extraordinario, pero no en razón del federalismo, en razón de las autonomías municipales, en razón del principio de suficiencia financiera de los municipios, no, nada que ver con eso. Abre el recurso extraordinario por la cuestión del valor del tributo en relación a los costos del servicio municipal. Y de paso, incluye la Corte al factor capacidad contributiva como referencia para medir las tasas de inspección de seguridad e higiene. Y aquel punto merece una doble consideración. Una de carácter procesal, en el sentido de que todos quienes ejercemos las defensas en este tema, estamos de acuerdo en cuanto a las complicaciones y a los esfuerzos, diría, antinaturales a que se nos somete cuando se nos exige la demostración de la correlación entre la recaudación de la tasa y los costos del servicio. Y no por nada la sentencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, como la Procuración General, e incluso la jurisprudencia de la propia Corte Nacional, en el muy pulcro precedente y conocido autos Quilpe del año 2012, acuerdan que la carga de la prueba le cabe al demandado. Y repito que en el caso de Quilmes, el mismísimo municipio admitió no contar con el detalle de los insumos ni del personal involucrado en el servicio. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? En función de esas complicaciones, no hago una digresión, para convencerme que es una gran pérdida de tiempo y es muy poco práctico discurrir acerca de la teoría de la razonable o prudente equivalencia o no entre el valor de la tasa y el costo de los servicios. Y esto a esta altura del partido me convence que es algo como lo que decían los teólogos de la Iglesia. Es como discurrir acerca del sexo de los ángeles, porque no hay prueba o comprobación experimental posible, porque nadie había visto jamás un ángel. Y volviendo al fallo, la Corte Suprema sacó del escenario también este problema, oponiendo supuestas deficiencias de la defensa porque sus esfuerzos no habrían sido los suficientes. Y en cuanto al costo del servicio, además de ese problema probatorio, entiendo que involucraría para mí un argumento más bien de carácter financiero o presupuestario que se distancia de la teoría central del tributo tasa. Porque no olvidemos que en ella lo fundamental es la correcta y oportuna prestación del servicio y el respeto por los límites territoriales concretos en los cuales
debe ser prestado. Y en cuanto a la admisión de la capacidad contributiva como componente de la tasa, una vez más vuelven al rodeo los ingresos brutos, que como bien lo ha señalado el doctor Bulit-Goñi desde siempre, y en especial en un artículo en comentario a este fallo, eso Quilmes, ¿no? Decía el doctor Bulit-Goñi que los ingresos brutos aplicados a las tasas todo lo desvirtúan, ¿no? Y más aún cuando la Corte los conecta con la capacidad contributiva, cuando dice que no hay reparos de índole constitucional para recurrir a los ingresos brutos del contribuyente como indicador de capacidad contributiva y factor para el cálculo de la base imponible de la tasa, dice la Corte. Ahora bien, el argumento es, a mi ver, con sumo respeto, muy poco relevante, ya que cae de maduro que no hay impedimento constitucional de base en ese sentido. El problema real de ese parámetro de medición no son los ingresos brutos en sí mismos, sino las consecuencias inconstitucionales que se generan, por ejemplo, cuando con fines recaudatorios se efectúa la consideración extraterritorial de que venimos hablando. Luego, como tributaristas que somos, podemos entender que como la capacidad contributiva tiene conexión constitucional en los principios de igualdad y de razonabilidad, bueno, resultaría un argumento valorativo, axiológico, digamos, altruista, que queda bien mencionar porque suena políticamente correcto reflejar igualdad, reflejar progresividad, reflejar proporcionalidad en la distribución de la carga. Pero lo cierto es que para mí el argumento de la capacidad contributiva en esta materia entraría último en el ranking de consideración, o al menos en materia de tasa de seguridad e higiene, porque considero que es un hecho que en el caso aplica, repito una vez más, una referencia como son los ingresos brutos y no otros parámetros que podrían acaso ser mucho más racionales para medir la tasa en función de verdadera capacidad contributiva, como por ejemplo el valor del inmueble o la renta de la actividad. Quiero finalmente, ¿no? Ya voy a dejar de lado la sentencia, ¿no? Y si tengo que formular alguna recomendación a los colegas amigos y queridos de las ciencias económicas, hago un llamado a no desalentarnos. Digo, tengamos fe y pensemos que pese a estas circunstancias tan desalentadoras de este fallo, esperemos que en el futuro la Corte siga manteniendo su doctrina central, pacífica y constitucionalmente muy importante, que obliga al desenvolvimiento armonioso de las autoridades locales y federales con el fin de limitar las potestades ante casos de políticas locales extraterritoriales.